Hola, muy buenos días y bienvenidos al encuentro digital que os ofrecemos desde mercatradingbolsa.com. Hoy, miércoles día 2 de abril de 2014, vamos a dar un vistazo general a los mercados de renta variable, con especial atención al IBEX, DAX y Dow Jones, ya que nos marcarán las pautas estacionales y nos darán las pistas de los próximos movimientos que podemos ver en los mercados. Vamos en principio con el IBEX, con el selectivo español. Fijaros técnicamente, bueno, antes que todo esto, comentar que mañana jueves tendremos la conferencia de Mario Draghi, donde nos dará pistas sobre la próxima política de estímulos monetarios en el seno del BCE. Por lo tanto, esperaríamos una fuerte volatilidad para el momento en que se produzca esta comparecencia. Como siempre, el mercado nos tiene acostumbrados a este tipo de movimientos alcistas y bajistas con una enorme volatilidad en relación a las palabras que vaya comentando el Mario Draghi. Y nada, vamos a ver en qué punto se puede mover los índices. En principio vamos ahora, como decimos, con el IBEX 35. Aquí tenemos ahora mismo en pantalla el principal índice español. Fijaos cómo técnicamente había formado una especie de banderín alcista, un banderín alcista con una zona de máximos en 10.275 y una zona de mínimos en 9.908 puntos. Esta zona de máximos fue rota el pasado viernes, día 28 de marzo, con la perforación del nivel 10.270 ya en precios de cierres. Inicialmente fuimos a buscar la primera de las zonas de resistencia que teníamos en 10.350. Esta zona de resistencia fue perfectamente superada en la jornada de ayer. Y ya hemos cerrado por encima de esta línea de resistencia, que ahora mismo configuraría el principal soporte de corto plazo en el IBEX 35. A corto plazo, la primera zona de resistencia la tendríamos situada ahora mismo en 10.530, como os marcamos aquí en el gráfico, coincidente con los máximos anuales experimentados el día 16 de marzo. Y nada, una superación de este nivel en precios de cierres implicaría ya una nueva escalada de precios hacia los 11.000 puntos como nivel de resistencia ya más importante y nivel psicológico al que se enfrentaría nuestro IBEX 35 en el muy corto plazo. Por debajo vigilaremos la no pérdida del nivel 10.250 puntos, ya que esta pérdida implicaría una vuelta a la parte interna del banderín que veníamos formando, con una anulación ya del escenario alcista de fondo muy clara. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier posición alcista tomada en el IBEX 35 con futuros, con CFDs, debería tener un stop por debajo de la zona 10.250. Un primer objetivo en 10.530 y por encima de este nivel se abrirían enormes ventanas de trading tendencial de corto plazo para incorporación con nuevos activos. Vamos con el DAX alemán, ya que la estructura que está formando es una estructura muy interesante. Fijaos la tendencia, el DAX alemán ahora mismo canalizado en una especie de tendencia lateral bajista, con una zona de resistencia en 9.642 puntos y una zona de mínimos en torno a 8.850, 8.870 puntos. Por lo tanto, esperaríamos retrocesos en principio en el índice alemán desde niveles en torno a 9.640 puntos, que es justo el nivel de máximos de la sesión de hoy, es decir, donde se nos está frenando ahora mismo en intradía el principal índice alemán. Ahora mismo lo tenemos cotizando en intradía en 9.630 puntos, por lo tanto, esperaríamos recortes al menos hacia la zona 9.425, en busca del primer tramo de corrección proporcional al último movimiento alcista iniciado el día 14 de marzo y que comenzó desde niveles de 8.915 puntos. Por lo tanto, de forma análoga, una ruptura de niveles en torno a 9.650 provocaría una reacción en cadena en busca del nivel 9.710
y donde sí que podríamos colocar el stop de cualquier posición corta en este índice. Por encima de 9.800 puntos, las sensaciones alcistas se incrementarían y podríamos ir a buscar incluso niveles de 10.000 puntos en el índice alemán. Mucho cuidado porque estamos en una zona interesante, una zona de control, podríamos decirlo así de alguna manera. Por lo tanto, mañana será un día determinante con la comparecencia, como decimos, de Mario Draghi, y en la que, si las palabras no convencen, sí que podríamos ver retrocesos importantes en el DAX alemán. ¿De acuerdo? En media, como veis aquí el MACD lo tenemos cruzado al alza, generando una señal clara de compra, y el estocástico sí que tendríamos una zona de sobrecompra extrema para el corto plazo. Por lo tanto, divergencias entre los dos indicadores, los cuales no nos aportan gran cantidad de información. ¿Hacia qué indicador se decantará? Pues la clave la tendríamos mañana con la comparecencia de Mario Draghi. Vamos ahora con el Dow Jones de Industriales, ya que también tenemos una zona interesante a la que se está enfrentando el principal índice estadounidense. Fijaos cómo la zona de máximos anuales que experimentamos en el día 2 de enero, es decir, el primer día de cotización de este año, corresponde con la zona de máximos a la que está atacando el Dow Jones de Industriales en estos momentos. Tendríamos una zona de resistencia muy clara en niveles de 16.578 puntos, 16.580 para ser más exactos, una zona de resistencia cuya superación ya permitiría una escalada de precios en busca del nivel 16.800, incluso 16.900 puntos en el caso del Dow Jones. La no superación de niveles de resistencia que tenemos marcados en 16.580, como decimos, provocaría recortes mínimo hacia la zona de 16.450. Si se perdiera esta zona en precios de cierres, el siguiente recorrido bajista nos podría llevar a niveles en torno a 16.250 y 16.260 puntos. Por lo tanto, podríamos estar ante una potencial zona de giro bajista, caso de que mañana la política de estímulos monetarios no convenza al mercado. Por lo tanto, como veis, tenemos los tres indicadores, tanto el IBEX 35, el DAX alemán y el Dow Jones de Industriales, en zonas de potencial giro a la baja. Por lo tanto, deberemos ser muy cuidadosos y muy cautelosos y muy selectivos a la hora de elegir nuevos valores a incorporar en cartera. Una estrategia que podría funcionar sería entrada en valores que hayan roto resistencias importantes en precios ya de cierres y tal, aunque solamente al 50% de lo que destinaríamos a un valor de esas características. Vamos ahora con algunos de estos valores interesantes que desde Mercatrading Bolsa vamos a dar un vistacillo. Fijaos el gráfico de Banco de Santander, es una de las ideas del día que podéis ver en nuestra página web, que comentamos ayer y en la cual realizamos una entrada de largos. Fijaos cómo la tendencia principal alcista se mantiene impecable. Hemos formado un banderín, al igual que el IBEX 35, una figura de banderín alcista cuya ruptura se produjo el día 28 de marzo, el pasado viernes, y inicialmente hemos ido a buscar la primera zona de resistencia en 6,85, la cual ha sido perfectamente superada y en precios de cierre con la vela que marcamos en la jornada de ayer. Fijaos, vamos a marcarla con una elipse, y cuya vela nos ha dejado una zona de máximos en la zona 6,99 y una zona de cierre en 6,92. Por lo tanto, tendríamos aquí formada una zona de control cuya superación al alza generaría una señal inequívoca de compra para trading de corto plazo. Esto ocurrió en la jornada de ayer. El valor dio su primera señal de entrada en la superación del nivel de los 7 euros. Ni que decir tiene que el valor, pues en intradía estuvimos observando una acumulación de venta de títulos en los 7 euros de alrededor de 1.500.000 títulos en dicha posición. Al ver el ataque alcista de las manos fuertes, esa posición fue rápidamente
retirada del mercado, lo cual generó una clara señal de compra que nosotros aprovechamos para trading tendencial de corto plazo, incorporándola a nuestra cartera. Inicialmente tendríamos un potencial recorrido hacia la zona 7.21, lo cual nos daría alrededor de un 3% de rentabilidad en esta operación, y por encima de la zona 7.21 tendríamos una resistencia ya mucho más importante, alrededor de los 7,40 euros. Por lo tanto, Santander es uno de los valores inicialmente con mayor potencial dentro del IBEX 35 y con un aspecto técnico muy interesante. Niveles de soporte, pues podríamos plantearnos un primer soporte en la zona 6,85 para inversores con menos aversión al riesgo, y un soporte en la zona 6,67, ahora mismo, que coincidiría con la parte alta del banderín, y ahora mismo sería una zona de soporte interesante para posiciones más medioplacista o para inversores con un mayor pulmón financiero, en torno a la zona 6,67. Aquí podríamos, 6,67, 6,70, podría ser una zona de acumulación del 50% restante de la posición que inicialmente hemos tomado, en caso de que la estrategia se nos venga en contra y el mercado le diera por retroceder, puesto que Santander, Telefónica, Iberdrola, Gas Natural irían todas de la mano del propio mercado. Incremento de volumen de contratación muy interesante en la jornada de ayer, en la zona de ruptura, y nada, MACD cortado al alza, generando su señal de compra, y un valor muy interesante para el corto plazo. Medias móviles alcistas, medias móviles de 20 y 50 sesiones alcistas para el corto plazo, y un valor bastante interesante, de lo más interesante que puede tener ahora mismo el IBEX 35. Vamos con otro de los valores que también tenemos en cartera, y está claro que no es bueno sobreexponerse a un mismo sector, pero en este caso el mercado siempre es el que lleva la razón y el que nos está generando estas señales inequívocas de compra. Fijaros en el gráfico de BVA, es un valor que tenemos también en la cartera de medio plazo, y fijaos el banderín, como un gran número de títulos está formando dentro del IBEX 35, la ruptura de la cual se produjo en la jornada de ayer con la superación del nivel 8,85 en precios de cierres, el cual generó una inequívoca señal de compra con un primer objetivo en la zona 903. Esta zona 903 corresponde con una resistencia no demasiado importante, una resistencia intermedia de corto plazo, cuya superación daría paso a un movimiento alcista muy interesante hacia la zona de resistencia en torno a 9,55. Por lo tanto, en BVA estaríamos con la superación de niveles en torno a 9,03 euros, ante un valor con un potencial alcista muy interesante y que podría darnos bastantes plusvalías en el corto plazo. Vamos con otro de los valores que rompió su tendencia ayer. Fijaos, es el gráfico de Banco Popular. Aquí tenemos el Banco Popular. Ahora mismo tendríamos los títulos del Popular cayendo un 1%, por lo tanto estaríamos ante una posible ruptura falsa de la zona de resistencia marcada en 5,67. Nosotros personalmente estuvimos dudando entre entrar en Banco Popular y Santander. Santander nos generaba una sensación más alcista y una sensación de menor volatilidad, con lo cual decidimos entrar en este banco, que ahora mismo lo tenemos con subidas del 0,57, prácticamente encabezando el top 3 del selectivo IBEX 35. Por lo tanto, estaríamos ante un valor bastante fuerte. Banco Popular dio ayer su primera señal de entrada en la superación, como decimos, de niveles de 5,67 euros, con un objetivo en 5,85 en primera instancia. La pérdida de hoy en precios de cierres de este nivel generaría una ruptura en falso, como veis, de la zona de resistencia, y deberíamos colocar, si hemos entrado en Banco Popular, un stop por debajo de la zona 5,55. Si hoy al cierre el mercado
consiguiera superar la zona de máximos de ayer en torno a 5,70, y bien hoy, bien mañana, cuando se sepa el tema de la política de estímulos monetarios, si superáramos niveles de máximos en torno a 5,70 euros, generaría de nuevo una señal de compra inequívoca para trading, con objetivos en 5,88 y un stop por debajo de 5,55. Por lo tanto, Banco Popular, para inversores más agresivos y con mayor aversión al riesgo, podría ser una opción especulativa de corto plazo muy interesante. Otro de los valores que está generando unas señales un tanto controvertidas es FCC. Recordar que FCC ayer mismo nos salió la noticia de que había un acuerdo de refinanciación de su deuda, con lo cual el valor comenzó a retroceder. Los inversores que habían entrado de forma especulativa en el mismo decidieron vender sus posiciones. Ya sabéis, en bolsa el dicho, la dicha, en que compra con el rumor y vende con la noticia. Numerosos inversores decidieron vender en la jornada de ayer, tirando el valor en intradía más de un 3%, y fue recuperando esta zona de mínimos para cerrar por encima incluso de los máximos marcados en la semana previa. ¿De acuerdo? La ruptura del canal bajista al alza, es decir, la ruptura de 15,93, generó su primera señal de compra en el valor. No obstante, la vela que podemos ver en la jornada del 31 de marzo y ayer 1 de abril nos invita a pensar que el valor está consolidando parte de la subida experimentada después de la ruptura de esta zona de resistencia, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos a Fomento de Construcciones y Contratas cayendo un 0,83% y situando su cotización en niveles de 16 euros. Por lo tanto, una señal para trading que también ha sido una señal falsa, lo cual deberíamos en estos momentos, si queremos entrar en el valor, esperar a precios de cierres por encima de la zona 17,40 euros. Vamos a ser un poco exigentes con el valor, ya que tenemos la media de 50 sesiones y la resistencia en 17,38 euros tangencialmente una con otra, y además esta zona de resistencia coincide con el 38,20% de Fibonacci correspondiente al último tramo bajista, el que nos llevó desde 21,92 euros hasta los 14,44. Por tanto, en FCC generaría su primera señal de compra con la superación de niveles en torno a 17,40 euros en precios de cierres. Y nada, estos han sido nuestros valores de esta semana. Santander, BBVA y Banco Popular como operaciones posibles de trading y de corto plazo, muy pendientes pues de la comparecencia mañana de Mario Draghi, ya que despejaría las dudas de su política monetaria, si se guarda las en la manga del posible QE3. Y nada, vamos a ver qué nos depara en las próximas horas el mercado. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa, Daniel Santacreu, un saludo a todos y feliz trading.